Voy a empezar esta historia diciendo, para que quede claro, que soy un escéptico y no creo en lo paranormal. Dicho esto, tuve una experiencia bastante extraña en el tren de regreso a casa hoy que no puedo explicar. Espero que alguno de ustedes pueda ayudarme a descartar la teoría del fantasma. Trabajo en el centro de Chicago y tomo el Metro Union Pacific North Line todos los días para ir a casa. Normalmente tomo el tren de las 5:21 de la tarde, antes era el de las 5:10 de la tarde, antes de todos los cambios que hicieron en el horario, y mi parada, Rogers Park, es la segunda de la ruta. Para aquellos que no lo saben, los trenes del metro tienen una puerta en el medio de cada vagón con un pequeño vestíbulo y puertas que llevan a la mitad delantera o trasera del vagón. Subí al tercer vagón desde la parte delantera del tren y me senté junto a la ventana del lado izquierdo, solo 5 o 6 filas arriba del vestíbulo. El vestíbulo tiene pesadas puertas correderas que se abren después de presionar un gran panel de botones negros. Por lo general, tardan unos segundos en abrirse después de presionar el botón. A la derecha e izquierda de la puerta del vestíbulo, dentro del vagón, hay escaleras que suben a una sola fila de asientos que bordean la parte superior de ambos lados del vagón. Algunos vagones tienen un baño, pero este no. Al llegar a nuestra primera parada, Ravenswood, cientos de personas, incluida una señora que había estado sentada a mi lado, bajaron del tren. Debido a los cambios de horario, algunos trenes se habían eliminado, por lo que había mucha más gente subiendo y bajando, y tardó un rato en que todos bajaran del tren en Ravenswood. Unas pocas personas subieron al tren y una de ellas se sentó a mi lado. La persona que se sentó a mi lado era un hombre, diría que de unos 50 años, con un traje gris de negocios, chaqueta y corbata, y llevaba un gran maletín de cuero. El maletín me llamó la atención porque era obviamente muy antiguo. Parecía algo que verías llevar a un abogado con todos sus papeles. Digo que era obviamente muy antiguo porque el cuero estaba desgastado y agrietado, y honestamente parecía salido de una tienda de antigüedades. Parecía algo así, pero con una hebilla cuadrada mucho más grande que estaba ubicada más cerca de la parte superior de la bolsa. Se sentó con un poco de resoplido. Como sabía que bajaría en la siguiente parada, a solo unos minutos de distancia, le hice un gesto hacia mi pase B, mostrando que no iba a ir mucho más lejos, y dije, bajo en la siguiente parada, si quieres cambiar de lugar ahora. Esta es una cortesía bastante común en el metro y nunca he tenido a alguien que se niegue. Sin mirarme, y con un tono de voz seco, dijo, no lo quiero. Volví a mirar el libro que estaba leyendo pensando para mis adentros, Gis. Bien idiota, como quieras. 3 minutos después, el tren está frenando para llegar a mi parada y estiro el brazo para agarrar mi pase y empezar a guardarlo en mi billetera. Mientras lo hago, el tipo del maletín se levanta rápidamente y se gira hacia la derecha, hacia el vestíbulo por donde había entrado. Me levanto, me meto la billetera en el bolsillo y lo sigo por el pasillo preguntándome a dónde se dirigía el tipo. Mi primer pensamiento fue que no quería lidiar con dejarme salir de mi asiento, así que decidió cambiarse a otro asiento libre antes de que nos detuviéramos. Tiene sentido, excepto que cuando llego al pasillo y miro alrededor de las pocas filas que me separan del vestíbulo, el tipo no está en ninguna de ellas. Ok. Tal vez ya pasó por las puertas del vestíbulo y también va a bajar en Rogers Park. Tal vez solo se estaba moviendo hacia las puertas para evitar la multitud. Pero miro hacia el vestíbulo y las puertas de ambos lados del área están cerradas. Como dije antes, las puertas son lentas para abrirse, pero son aún más lentas para cerrarse, permaneciendo abiertas durante 1 minuto completo a veces antes de cerrarse de nuevo. Además de que la puerta estaba cerrada, también había 2 personas de pie en el pasillo entre la puerta y yo. Mirando a través del vidrio de la puerta, puedo ver que el vestíbulo está lleno de gente y que hay varias personas en el pasillo de la mitad trasera del vagón esperando para salir también, detrás de su puerta cerrada. Ok, raro, pensé,
pero tal vez subió las escaleras para sentarse en uno de los asientos individuales de arriba. Tiene sentido, especialmente porque no está sentado en ninguno de los otros asientos del nivel principal y parecía bastante improbable que hubiera podido moverse a la otra mitad del vagón ya que había tantos obstáculos, gente en el pasillo y las dos puertas. Miro hacia arriba a los asientos del segundo nivel y la mayoría estaban vacíos porque la gente se había bajado en la primera parada, y él claramente no estaba en ninguno de los dos lados del segundo nivel. Avanzo hacia la puerta. Las otras dos personas del pasillo todavía están entre la puerta y yo, pero puedo avanzar lo suficiente para ver que no estaba de pie en ninguna de las escaleras. En este punto, también podía ver todo el vestíbulo muy claramente y él no estaba dentro de esa área esperando a que se abrieran las puertas. El tren llegó a mi parada, las puertas se abrieron y todos nos volcamos hacia afuera. Miro alrededor, pero todavía no lo veo por ninguna parte. Estaba en un curso de entrenamiento en una parte bastante remota de África. Mi compañero y yo decidimos ir a la ciudad un día para ver los lugares de interés, ir a algunos bares y visitar un club nocturno. Nos advirtieron que los trenes eran demasiado peligrosos para los extranjeros, pero no teníamos otra forma de transporte. Era un largo camino, así que tomamos uno de todos modos. Ambos éramos bastante corpulentos y sentíamos que podíamos cuidarnos solos. Tuvimos un buen día y terminamos tomando el tren de regreso, tal vez alrededor de las 10 u 11 de la noche. Éramos las únicas personas en nuestro vagón, y aproximadamente media hora después de comenzar nuestro viaje, un grupo de 5 a 6 tipos de aspecto bastante rudo subieron y empezaron a pasearse arriba y abajo de los vagones. Eventualmente, llegaron y se sentaron cerca de nosotros. Uno de ellos, en particular, entró y se sentó en un asiento directamente opuesto al mío, pero mirándome. Al sentarse, me miró fijamente y se metió un cuchillo en la cintura. En ese momento, estaba preocupado, pero también tenía un cuchillo en mi cinturón y spray de pimienta en mi bolsillo, así que decidí enfrentar la situación de frente. Le sonreí y le hice un gesto hacia el cuchillo, diciendo, «Hey, hermano, veo que tienes un cuchillo ahí. ¿Para qué es?» Estaba claramente un poco confundido, pero sacó el cuchillo, lo agitó un poco y tartamudeó, «Ah, esto es para cortar mi pan». Definitivamente no era un cuchillo para cortar pan. Era corto y sin filo, con una punta bastante puntiaguda. Saqué mi cuchillo plegable de mi cinturón y dije, «Ah, sí. Yo también tengo un cuchillo. Yo uso este para untar mantequilla en mi pan». Sus ojos se iluminaron cuando vio mi cuchillo plegable de bolsillo. «Hey, ese es un buen cuchillo. ¿Puedo verlo?» Y sin esperar una respuesta, se acercó y se sentó a mi lado. Bromeé diciendo que no podía dejarlo ver mi cuchillo a menos que él me diera el suyo. Así que hicimos ese intercambio incómodo, donde ambos agitamos nuestros cuchillos un poco, con cuidado de no soltarlos antes de tener el cuchillo del otro. Admiró mi cuchillo de bolsillo y jugó con él un poco. Miré su cuchillo de mango de madera, un arma punzante improvisada. La punta realmente había sido afilada a la fuerza. Entonces, hicimos otro intercambio incómodo, todo el tiempo bromeando y riendo. Continuamos charlando y bromeando durante otros 5 o 10 minutos, hasta que sus compinches se levantaron. Él me estrechó la mano y se fueron del tren en la siguiente parada. Me sentí bien con la situación, en realidad. Estaba bastante eufórico por haber estado tan cerca de ser asaltado, pero que en lugar de eso, se había convertido en un encuentro humorístico. Fue entonces cuando revisé mi bolsillo y descubrí que faltaba mi teléfono. El tipo había usado la distracción del cuchillo para robarme. Un viejo truco, pero aún así, él muy sinvergüenza. Tengo que admitirlo, no sentí nada y él siguió con la farsa todo el tiempo.
Fue una experiencia tan agradable como puede ser un robo. Hace un par de años, estaba haciendo senderismo en solitario por Francia. Una chica de 21 años, o al menos eso era lo que yo era en ese momento, y había hecho un viaje a Versalles desde París. Tienes que tomar 2 trenes separados para llegar y regresar. Subí a mi primer tren de regreso de Versalles y mi teléfono tenía solo un 3% de batería. Así que lo tenía en modo avión y en bajo consumo, pero tenía mis auriculares puestos sin nada reproduciéndose para evitar que la gente se me acercara. Ion no se inmutó. Se acercó y se sentó a mi lado, hablándome en francés. Había estado caminando por los jardines todo el día y no tenía ganas de entretener a nadie, así que fingí que no entendía francés. Sacó su teléfono y entró a Google Translate, preguntándome si quería aprender francés. Le respondí, no, gracias. Intenté volver a ponerme los auriculares y parecer aún más desinteresada, ya que mi lenguaje corporal no era suficiente para él. Continuó haciéndome preguntas a través de su teléfono. La siguiente fue, ¿dónde vas a dormir? Mentí y dije que estaba en un hotel grande con mi familia y que iba de regreso ahí ahora. Me preguntó dónde era y lo único que respondí fue, París. Luego, me preguntó si iba a bajarme en una parada específica del metro, a lo que dije, sí. Otra mentira. Y él dijo que iría conmigo. Inmediatamente dije que no y terminé la conversación. Me puse los auriculares y lo bloqueé completamente para que no me hablara, lo que provocó que me dejara en paz por unos minutos. Luego, recibió una llamada telefónica y le dijo a su amigo, sí, bajaré en esa parada. Tú baja en esta parada. Eso hizo que se encendiera la alarma de peligro en mi cabeza porque la parada a la que se refería era la misma a la que yo iba a bajar. Llegamos a la estación de transbordo. Él se levantó y bajó del tren y me esperó en las puertas. Me tomé mi dulce tiempo para levantarme y asegurarme de tener todo, al punto que era bastante obvio que lo estaba haciendo a propósito. Luego se fue a tomar otro tren y yo me fui lentamente del tren y hacia el siguiente. Quiero decir, dolorosamente lento. Me subí al tren en la parte delantera y estuve observando a todos a mi alrededor para asegurarme de que nadie estuviera sospechando o observándome, al punto de que probablemente pensaron que estaba tramando algo. Cuando llegué a mi parada, estaba observando a la gente subiendo y bajando, así como a todos en la plataforma, pero no vi ninguna señal de él ni de que alguien me prestara atención. Llegamos a la parada. Bajé con la multitud y giré la esquina, y ahí estaba él con 4 amigos, escaneando a todos los que salían. Me di la vuelta tan rápido como pude y me fui en la dirección totalmente opuesta, sacándome el pelo del moño e intentando cambiar mi apariencia todo lo posible. Tan pronto como salí de la estación de tren, corrí de regreso a mi hostal y me negué a salir a menos que fuera con uno de mis compañeros de habitación. El verano pasado, mi novio y yo estábamos acampando en la playa con nuestro perro, en una bahía en el Pacífico noroeste. Hay un conjunto de vías de tren que corren a lo largo del borde del agua a través de la ciudad donde acampamos. Estábamos cerca de un sauce llorón en la parte inferior de un precipicio, con las vías a unos 40 o 50 pies de altura. Teníamos una fogata y durante la noche, podíamos oír un tren viniendo y yendo cada hora más o menos. Estaba lo suficientemente cerca como para casi sentirlo en el suelo, sacudiendo las vías y las ruedas golpeando y chirriando, y el silbato era lo suficientemente fuerte como para que a veces tapáramos los oídos del perro. En un momento dado de la noche, cuando la fogata comenzaba a apagarse, era casi las 2 de la mañana, oímos un tren sobre nosotros como de costumbre. Había arbustos de zarzamora en grupos gruesos justo a lo largo del borde donde corrían las vías,
así que podíamos ver el tren a través de los arbustos, pero no directamente. El movimiento era visible, sin embargo, claro como el día. Ahí estaba el tren avanzando, toneladas de acero a alta velocidad. Era tan claro como podía ser. A medida que pasaba, vagón por vagón, era como si tan pronto como el último vagón pasaba, ¡paf!, el tren se había ido. Quiero decir, el tren completamente había desaparecido. Todos los demás trenes que habían pasado, podíamos oírlos. Conocíamos el camino que tomaban las vías, ya que seguía el agua, lo que significa que unos 2 minutos después de pasar por nosotros, deberíamos haberlo visto de nuevo a la distancia mientras seguía por el borde del agua. Todos escuchamos a todos los demás trenes desvanecerse a medida que continuaban por las vías, generalmente tocando la bocina todo el tiempo, ya que había pasos de peatones y cruces, así que los conductores usaban la bocina. Pero esto era más que la bocina, todo simplemente se detuvo. El silencio inquietante que siguió fue casi sorprendente, por el puro shock de tener algo tan real e incuestionable frente a nosotros y luego hacerlo simplemente desaparecer. Era un tren normal. Pensé que debía haberlo imaginado hasta que mi novio miró hacia arriba y dijo, ¿qué diablos acaba de pasar? Dijo exactamente lo mismo. Dice que lo más espeluznante fue el shock del silencio, porque simplemente estaba ahí. He intentado pensar en explicaciones. No hacía viento esa noche, así que no hay posibilidad de que simplemente no lo hayamos oído o que se haya desvanecido. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que pudo haber pasado? Me encantaría una explicación. Yo solía trabajar para el Great Western Railway y una vez pasé la noche en el Royal Hotel en Yandex. Tuve una agradable velada en la ciudad, donde había estado haciendo de anfitrión a los importantes clientes del ferrocarril en las ciudades del norte de Gales. Las fábricas de lana, las empresas de semillas, los comerciantes de carbón y los agricultores formaban una cooperativa de lo más acogedora. Tras los años de austeridad de la guerra, era casi como en los viejos tiempos. Recibimos jarras de cerveza suministradas por el jefe de estación de una fuente desconocida y luego disfrutamos de una ensalada de frutas con auténtica crema, antes de terminar con un excelente puerto y brandy de la bodega del director del Great Western Railway, a la que yo tenía el privilegio de acceder. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, se había decidido que el ferrocarril debía hacer un esfuerzo por recuperar la buena voluntad de los clientes de antes de la guerra. El espectro de la competencia del transporte por carretera había planeado sobre las operaciones de carga del ferrocarril en los años inmediatamente anteriores al estallido de la guerra. Se temía que esta competencia pudiera crecer ahora que las hostilidades habían terminado. Mi estómago aún no se había acostumbrado a tanta comida rica, y al llegar a mi habitación, mi primera acción fue hurgar en mi maleta en busca de la botellita de tabletas de leche de magnesia que guardaba para las emergencias gástricas. Encontré la botellita enseguida, pero solo quedaba una tableta dentro, y sabía que iba a pasar una noche intranquila. Furioso conmigo mismo, me dirigí a la ventana y miré hacia abajo a la ciudad. El trueno aún retumbaba alrededor de las colinas, y había destellos lejanos de relámpagos. La lluvia caía a cántaros, típico del país de Gales, como lo había hecho desde primera hora de la tarde, y el río Dee estaba crecido. Las nuevas y reavivadas farolas iluminaban débilmente sus impetuosas aguas. Más allá del puente, podía ver la estación de ferrocarril. Mientras observaba, el portero de servicio caminó hacia el andén, apagando las lámparas, una capa sobre los hombros contra el chaparrón. Di media vuelta a las cortinas para que entrara la noche tormentosa y me desvestí. Una vez en la cama, me dormí enseguida, inquieto por mi estómago revuelto y por la noche de truenos. Algún tiempo después, me desperté y me di cuenta de que tenía que ir al lavabo. Y se estaba haciendo imperativo. Aún medio dormido,
Me puse las zapatillas y una bata y caminé tambaleante por el pasillo hasta el baño. Volví poco después, más cómodo, pero aún medio dormido, y estaba a punto de volver a la cama cuando me di cuenta de que me había olvidado de dejar mis zapatos fuera de la puerta para que los limpiaran. Mientras los sacaba del pie de la cama, oí un sonido extraño que venía de justo fuera de la ventana, un suave silbido como si un pájaro grande hubiera pasado cerca a gran velocidad. Separé las cortinas y miré hacia afuera, y aunque el trueno aún retumbaba, era más distante y la lluvia había cesado. Las nubes se habían separado, por un momento, vi la luna llena brillando sobre la escena. Mi atención se dirigió inmediatamente a una figura sombría en el andén de la estación, una silueta extraña y encorvada que parecía un poco a la de una anciana. Estaba de pie junto a la caja de señales, pero, ¿qué hacía una anciana en la estación a esas horas? Me froté los ojos y cuando miré de nuevo un momento después, vi que la criatura se había estirado a su altura completa y había desplegado un par enorme de alas desde sus hombros. Esto debe ser un sueño, pensé, sacudiendo la cabeza en un intento de despertarme. En ese momento, la luna desapareció detrás de las nubes y la escena se oscureció. Un instante después, la luz de la luna bañó el paisaje de nuevo. La estación estaba vacía, pero una extraña figura planeaba por encima, recortada contra el cielo con las alas extendidas, batiéndolas perezosamente, y se fue volando sobre el río, siguiendo la corriente hacia el pueblo de Trevor. Ya estaba completamente despierto y me pellizqué para asegurarme de que no era un sueño, tal vez una ensoñación en la que la realidad se fusionaba con los sueños. La luna se había vuelto a cubrir por otra nube de tormenta, pero un brillante relámpago reveló que la estación y la ciudad estaban ahora vacías de personas y de monstruos. Volví a mi cama, mientras un fuerte trueno resonaba sobre el pueblo. Dormí sin ser molestado por la continua tormenta hasta la mañana siguiente. Me di cuenta de que algo andaba mal en cuanto separé las cortinas. Eran poco menos de las 7:30 de la mañana y un tren debería haber estado en la estación, listo para partir hacia Wrexham con su habitual clientela de trabajadores y escolares. Había mucha gente en la estación, pero parecían excitados y confundidos, formando un grupo alrededor del portero en la entrada. Me afeité y me vestí rápidamente y crucé el puente hasta la estación. En la sala de billetes, encontré al jefe de estación, que se separó del grupo de escolares cuando me vio acercándome. «Qué bueno verte, señor Davison», exclamó. «Me temo que en medio del revuelo, se me olvidó por completo que estabas aquí. Hay malas noticias. En Chester Mail, ha habido un descarrilamiento en un terraplén. El canal se ha roto y se ha llevado la vía». «¿Ha habido heridos?», pregunté. «Solo el conductor, y parece que está muerto, o al menos eso me han dicho. El tren ha rodado por el terraplén y tardarán algunos días en que la vía vuelva a estar operativa». «Qué terrible, es terrible. A menudo he pensado en mi extraño sueño, pero nunca lo he mencionado hasta muchos años después, cuando mis nietos empezaron a pedirme historias espeluznantes para dormir. El relato de la abuelita voladora se convirtió en uno de los favoritos de mis nietos. Un día, mi yerno, Gareth, que era galés, me oyó contar la historia y me interrumpió. «¿Es la Banshee de la que hablas?», me dijo. «Eso es lo que dijo, ¿no? Que es un espectro que viene cuando la muerte es inminente, pero es más habitual que visite a las familias que han vivido en sus majestuosas casas o castillos durante generaciones. Dice que bate sus alas contra las ventanas, y ahí es cuando se le ve la horrible cara mirando hacia dentro». Gareth siempre ha sido un entusiasta del ferrocarril y era miembro de la Sociedad de Preservación del Ferrocarril de Flint and Dee. En 1975, se habían propuesto restaurar la línea de ferrocarril ahora cerrada entre Llanrust y Carben, con la intención de convertirla en un ferrocarril de vapor de patrimonio. Pasó gran parte de su tiempo libre ayudando a poner en marcha el ferrocarril. El equipo de trabajadores procedía de todo Inglaterra y Gales,
y eran de edades y procedencias muy diferentes. Un miembro era más entusiasta que Frank, un anciano conductor del Great Western Railroad que también demostró tener unas habilidades notables como albañil. Así que, poco después de que la sociedad se hiciera con el arrendamiento de la vía, Frank y Gareth estaban en el túnel de Berwyn sustituyendo los ladrillos que formaban la fachada occidental del túnel. Era un trabajo húmedo y lúgubre. Antes de empezar, Frank le contó a Gareth la historia de un policía que una vez persiguió a un ladrón de casas hasta las profundidades humeantes del túnel de Berwyn, y que estuvo a punto de ser atropellado por un tren. Presumiblemente, el ladrón escapó, dijo Frank, y añadió que era un lugar terrible para la tripulación de la locomotora, sobre todo en los viejos tiempos, cuando tenían menos protección en la cabina y era más probable que las locomotoras se atascaran. Era una subida empinada desde la estación de Berwyn por los raíles resbaladizos. Para los pasajeros tampoco era un chiste. Si se dejaban abiertas las ventanas, los vagones se llenaban de humo, por lo que no se podía ver a través de ellos, y las damas se quejaban de que sus vestidos se estropeaban. Además, el túnel es estrecho, bajo y sinuoso, con roca desnuda a solo unos centímetros por encima de las chimeneas de las grandes locomotoras. Así que siempre había un riesgo de retroceso si se era brusco con el regulador. Teníamos cuidado de mantenernos alejados de la puerta de la caja de fuego. Por supuesto, si tenías un inspector u otro visitante no deseado en la plataforma, podías asustarlo de lo lindo dejando la puerta un poco abierta. Saltaría como un loco hasta que llegara la luz del día, y tendría quemaduras de carbón por todo el pantalón. Trabajaron juntos durante varios fines de semana, sustituyendo los ladrillos podridos de las entradas, y cuando terminaron, se adentraron en el túnel para reparar el refugio donde los vaimén que se escondían en el túnel podían refugiarse de los trenes que pasaban. Frank de repente dejó caer su herramienta y dijo que iba a tomar un poco de aire. Gareth no le dio mucha importancia en ese momento, aunque más tarde se recriminaría a sí mismo. Estaba trabajando solo cuando sintió de repente una ráfaga de aire frío en la cara. Durante un momento terrible, imaginó un tren que se abalanzaba sobre él, pero lo que pasó junto a él fue casi tan horrible. Una criatura sobrenatural batió sus alas hacia abajo por el túnel, dejando un hedor putrefacto a su paso. Como calcetines de rugby al final de un partido, fue como Gareth lo describió después. Su silueta, enmarcada por el final del túnel, era como la de un enorme y torpe murciélago de movimientos lentos. Gareth salió corriendo del túnel, tropezando por la vía. Encontró a Frank, acurrucado justo más allá del portal, y le buscó el pulso, aunque sabía que era en vano. La Banshee nunca se equivocaba. Permanecieron despiertos por Frank, los miembros de la sociedad pensando que su antiguo colega habría apreciado el gesto. Había una docena de miembros que aún estaban allí a la hora de cierre en el pub Jenny Jones. Cuando Gareth se había tomado varias pintas, ya no vio sentido en guardar en secreto la historia de la aparición que había visto en el túnel. Para colmo, también les contó mi sueño, dándole todo su sentido celta al drama. Nadie habló cuando terminó, pero después de un momento, alguien rompió el hechizo con un comentario sarcástico. Eso sí que será un buen punto de venta. El único ferrocarril conservado con un fantasma, fueron las siguientes palabras que se pronunciaron. Tal vez sea la bruja vampiro del túnel, comentaron. Ya la verán en el Sun, bromearon. Puso un brazo alrededor del miembro más corpulento del grupo, que sonrió tímidamente, consciente de que llevaba un par de kilos de más. No es prudente burlarse, dijo Gareth, con las palabras ahora arrastradas. Ya sabes que podría traerla de vuelta. El trabajo continuó en la restauración del ferrocarril, y en 1981 se vio la circulación del primer tren de vapor en un corto tramo de vía. Más tarde, la línea de ferrocarril se extendió hasta Berwyn, y luego hasta la Unión de Disan. En 1992, la vía se restauró hasta Glynn Widow, a casi 6 millas de Llansk.
Carven parecía estar al alcance de la mano de un grupo de voluntarios animados y entusiastas. La bruja del túnel pasó a formar parte del folclore de la sociedad. La historia, ahora adornada con muchos detalles adicionales, sonaba más a un cuento de hadas. Gareth, ya en la mediana edad, y con sus hijos crecidos, podía pasar más tiempo en Llanust. Estaba en la junta directiva principal y tenía una participación importante en una de las locomotoras, y a menudo hacía turnos de conducción. Fue después de uno de estos turnos cuando ocurrió el desastre. La locomotora había sido utilizada para un evento de Thomas, la locomotora, y se estaba preparando para apagar el fuego. Había trasladado la locomotora sobre el pozo de cenizas, y debajo de ella había un largo rastrillo para extraer la ceniza y las escorias de la parrilla. No oyó el grito de advertencia cuando unos vagones cargados de grava escaparon del tren de mantenimiento y empezaron a rodar cuesta abajo hacia él. Su atención ya se había visto absorbida por un sonido que había oído muchos años antes, el suave batir de alas de cuero. El impacto del vagón contra la locomotora hizo que el motor retrocediera. El rastrillo se clavó profundamente en el pecho de Gareth, y quedó atrapado entre la ceniza y las escorias en el fondo del pozo. Perdió el conocimiento rápidamente, y no vio ni oyó la partida del Banshee cuando se adentró en la creciente oscuridad. Afortunadamente, fue rescatado a tiempo, y logró contarnos los hechos que os he narrado ahora. Estamos agradecidos de que esté vivo, y esperamos que no tenga otro encuentro con esta criatura. Era una noche oscura, en noviembre de 1981. Yo era un voluntario en el valle ferroviario de Caerphilly, y mi trabajo era ser el encargado de paso en la estación de Damens. Esperaba el paso del tren del día desde Caerphilly. La estación estaba vacía, la capa de escarcha que la cubría estaba iluminada por el resplandor incandescente de las lámparas de gas de la plataforma. Dentro de la caseta de señales, las luces de gas también estaban encendidas, y el fuego de la estufa de vientre de lata ardía al rojo vivo. Miré hacia la casa de la estación vacía. Nadie se detenía allí esa noche. A menudo estaba vacía ahora. Annie se había ido después de la muerte de su esposo, Norman, la Navidad pasada. La vía más cercana era la carretera principal de Halifax, a aproximadamente 1,5 millas cuesta arriba. «¿Qué puesto tan solitario?», pensé. Por lo menos, ya había traído la lámpara de la señal de arriba. Acababa de ver pasar el último tren por la colina, después de eso, solo quedaba cerrar las puertas, llevar las lámparas de las puertas y tener la lámpara de abajo, cerrar la caseta de señales e ir a casa. ¿Dónde estaba el tren? Debió haber salido de Caerphilly hace 5 minutos. El reloj seguía corriendo, aunque parecía hacerlo a cámara lenta. Desde mi banco, miré hacia la línea, hacia el bucle. No podía ver la caseta del bucle desde la curva, solo las vías del bucle que bajaban hasta las señales de inicio y mi reflejo en el cristal. Pero, ¿qué era esa sombra detrás de mí, mirando hacia la caseta? Me quedé congelado. Por lo menos, la puerta estaba cerrada con llave. La figura sombría se movió hacia abajo por la plataforma, o al menos eso parecía en el reflejo. Me recompuse y salí corriendo de la caseta. ¿Quién está ahí? Esperaba oír la voz de uno de los muchachos de la zona que había salido corriendo, pero no había sonido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Encendí un cigarrillo y volví a la caseta. Cerré la puerta con llave y me senté de nuevo. ¿Dónde estaba el tren? Miré de nuevo por la línea y todo lo que vi fue mi reflejo. Y luego, esa figura sombría de nuevo. Esta vez, era más clara y parecía llevar una especie de uniforme ferroviario. Ciertamente, llevaba una gorra de pico, pero no tenía rostro visible. Di un salto y salí corriendo de inmediato.
No había sonido, nadie estaba ahí, solo un silencio inquietante. El río estaba en silencio, al igual que la pequeña corriente al final de la plataforma, incluso la normalmente transitada carretera principal estaba ahora en silencio. ¿Qué era eso? Un fuerte chillido me dijo que era la locomotora de vapor Midland 4F que había silbado para el paso a nivel. El tren estuvo aquí hace poco. El personal de Caerphilly debió de tener prisa por volver a casa, ya que no habían llamado. Corrí hasta el paso a nivel, abrí las puertas y cogí la señal de abajo, que había quitado justo a tiempo. El tren irrumpió en la pequeña estación sin darse cuenta de lo que estaba pasando allí. Dirigí el tren a la siguiente estación. Cerré las puertas del paso a nivel y subí y bajé por la señal como un gato tras un pájaro. Bajé las persianas, apagué el gas, cerré las puertas con llave y salí corriendo a casa. Me pregunté si las luces de gas me estaban jugando una mala pasada, o si tal vez era uno de los niños de la zona, o era realmente un fantasma. Fuera lo que fuese, he tomado medidas para asegurarme de que nunca volveré a estar solo en Damens por la noche. Mi mejor amiga y yo, ambas de 22 años en ese momento, nos pasamos 3 meses haciendo mochilero por Europa. Habíamos hecho el check-out de nuestro albergue y decidimos ir a la estación de tren internacional para esperar nuestro tren nocturno. Teníamos que tomar 1 o 2 trenes para llegar a la gran estación de tren desde donde habíamos estado alojadas. Era una zona relativamente aislada, solo con autopistas y gasolineras cerca. Preferimos llegar a las estaciones de tren o los aeropuertos con antelación para obtener nuestros billetes y asegurarnos de que no perdemos nuestro tren. Además, no nos gusta caminar durante horas con nuestras maletas. Teníamos una espera de 5 horas para el tren, así que ambas estábamos simplemente sentadas en un banco pasando el tiempo en nuestros teléfonos. Aproximadamente 1 hora después de llegar a la estación de tren, un policía se acercó y nos preguntó qué estábamos haciendo. Le expliqué amablemente que estábamos esperando para tomar el tren nocturno. Nos pidió que le mostráramos nuestros billetes, y le dije que no teníamos billetes, solo nuestros pases de tren. Miró nuestros pases y nos dijo que todavía teníamos que comprar billetes, ya que algunos trenes exigen a los poseedores de pases que paguen una tarifa de reserva. Aunque había investigado el tren que íbamos a tomar y no exigía ninguna reserva, el policía nos dijo que fuéramos con él. Así que recogimos nuestras maletas y lo seguimos hasta la taquilla. Le dijo al empleado que quería comprar 2 billetes para Budapest. Le expliqué que no necesitábamos billetes y que nuestro destino final era Budapest. No nos hizo caso y siguió insistiendo en que compráramos billetes. Finalmente, la señora de la taquilla miró nuestros pases e imprimió algo como una asignación de asientos que pareció satisfacerle. El policía nos dijo que teníamos que esperar en una zona diferente, ya que íbamos a tomar el tren nocturno, así que nos llevó a una sala cerrada con algunas sillas y nos dijo que nos quedáramos allí. Se fue y nosotros exhalamos un suspiro de alivio pensando que la interacción había terminado. Era realmente aterrador estar en un país extranjero y que un policía te gritara. Pensamos que podríamos quedarnos atrapadas en Turquía. Empezamos a ver una película en mi portátil para pasar el tiempo. Aproximadamente 1 hora después, fuimos a la nueva sala de espera y el mismo policía entró y nos dijo que teníamos que volver a trasladarnos. Nos dijo que lo siguiéramos, así que lo hicimos, y empezó a hacernos preguntas como qué hacíamos en Turquía, cómo nos conocíamos y otras cosas, preguntas que cualquier controlador de fronteras haría. Nos escoltó de vuelta al banco exterior donde habíamos estado sentadas inicialmente y nos pidió que le mostráramos nuestros pasaportes y billetes por segunda vez. Se los mostramos y nos indicó desde qué terminal saldría nuestro tren. Se quedó a nuestro lado haciéndonos preguntas durante unos minutos y luego se fue. Esto ocurrió 2 o 3 veces más.
Venía y nos decía que teníamos que trasladarnos, y nos hacía las mismas preguntas y miraba nuestros pasaportes. En ese momento, estábamos aterrorizadas de que nos detuvieran y no llegáramos a tomar nuestro tren. Ya casi era la hora de subir al tren, así que decidimos dirigirnos a la terminal. De camino allí, nos interceptó cuando estábamos a punto de subir a la escalera mecánica. Me agarró el brazo con fuerza y miré a mi amiga horrorizada. Miró a mi amiga y le dijo, «Tú sube», y señaló la escalera mecánica. Ella se subió, pero ¿qué más iba a hacer cuando un policía con un brazo fuerte te da una orden? Esperó a que ella se alejara un poco, todo el tiempo agarrándome el brazo, y luego me miró y dijo, «¿Estás en Instagram?». Estaba atónita. Le dije que sí, le di mi nombre de usuario de Instagram y me pidió que lo escribiera en su teléfono, así que lo hice. Soltó mi brazo y me dijo que tuviera un buen viaje.